bajo el puente del troll. Cualquier persona puede escribir, y yo pienso que la forma más simple de hacerlo es en la estructura de guión cinematográfico. No tomen a mal esta afirmación. Como una persona que ha hecho guión para cómic, radionovela, podcast, literatura y cine, y me parece, en verdad, que la descripción estéril y sencilla del guión cinematográfico es una de las más simples de hacer. Pero estructurar cine es muy complejo. Uno de los errores más comunes que cometemos como escritores primerizos es escribir sin estructurar lo que estamos haciendo. Normalmente abrimos nuestra laptop y nos lanzamos a redactar sin tener noción de que no sabemos a dónde vamos. Y esa es una de las cosas más peligrosas, porque si no sabemos a dónde vamos, no tenemos idea de cómo vamos a llegar ahí. Mientras más actos tenemos en nuestra estructura, menos cosas tenemos que hacer por acto. Hoy en día van a encontrar una infinidad de estructuras distintas para hacer cine. 5, 7, 3 actos, pero también 16 partes, 22 partes, 26 partes. Esto es una sobrecomplicación de un proceso más o menos sencillo. Cada vez que queremos recordar la estructura perfecta de 5 actos, solo tenemos que hacer una cosa: pensar en la Caperucita de los hermanos Grimm. Cintas como Sicario y La chica con el tatuaje de dragón, la versión de Fincher, están escritas en 5 actos. El escritor moderno a menudo piensa que ¿para qué usar 5 actos cuando 3 bastan? Pero esto puede ser un error. Para explicar esto de forma sencilla, lo único que tengo que decir es que mientras menos actos tienes en una estructura, más cosas tienes que hacer por acto. Los griegos separaban sus obras en 9 o 7 actos. De hecho, Indiana Jones y el Arca de la Alianza está estructurada en 7 actos. No que sea una obra griega, solo es un dato curioso. En el siglo III de la Era Común, el filósofo, poeta y tipólogo Quinto Horacio Flaco reconoció como suprema la estructura de 5 actos. Y la verdad es que de alguna manera lo era, porque se usó como estándar de la dramaturgia por casi 1500 años. Y era una de las formas favoritas de escritura de Shakespeare. Solo en la modernidad la estructura de 3 actos se convirtió en la norma gracias a que el drama ahora se filma. No requiere tanto del vivo y de los telones para representarse. Pero eso no necesariamente vuelve más sencillo el trabajo del escritor. Estructurar una película ya es de por sí agotador, pero se vuelve mucho peor cuando empiezas a pensar en la cantidad de opciones modernas que tienes para hacerlo. ¿Qué vas a usar? ¿Vas a usar 3 actos? 5 partes, 16 partes, las 22 partes de Truby. ¿Qué tal las 26 partes de Blake Snyder? Podrías leer todos los libros modernos que se han escrito sobre guión de cine y encontrar 100 maneras distintas de estructurar. Esto es relevante, pero puede ser abrumador. Si yo tuviera que darte a ti un consejo mucho más simple, te diría que estructuraras de la siguiente manera. No tienes que leer nada para aprender a estructurar una historia dramática. Lo único que tienes que hacer es pensar en un personaje. Caperucita Roja. La de Caperucita Roja es la historia perfecta para aprender a estructurar cine en 5 actos, así como nos enseña el teórico John York. A diferencia de otras formas, la estructura de 5 actos te dice que solo debes de cumplir una función por acto, y que todos los actos pueden medir lo mismo, a diferencia de la estructura de 3 actos, donde el segundo acto duplica al primero y al tercero. Lo primero que tenemos que hacer es aprender la normalidad de Caperucita. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué la llaman como la llaman? ¿Quién la rodea? ¿Cuál es su contexto? ¿Cómo funciona su mundo? ¿Su mundo es simple o es complicado? ¿Es como el nuestro o es diferente? En el segundo acto sucede algo que hace que Caperucita abandone su normalidad y la historia se vuelve más interesante. Este también es el momento en el que las cosas avanzan hacia adelante y en el que el espectador se intriga. En el tercer acto aparece el oponente. Puede ser uno malvado desde el inicio o, como en Caperucita, un oponente que aparezca velado. Pero sea explícito o no, este nuevo personaje va a crear complicaciones para el protagonista, lo va a hacer sufrir y perderse en un mundo que no entiende.
llamamos a este mundo el bosque. Pero estas cosas obviamente son metafóricas. No tiene que ser un bosque literal. En el cuarto acto ya estamos en lo más oscuro de la noche del bosque. Nuestro protagonista se siente amenazado y se da el punto más bajo de la historia. Aquí en Caperucita el lobo devora a la abuela y a la protagonista. Creemos que todo está perdido para siempre y que la historia terminó. En el quinto acto se hace de día. El protagonista sale del bosque. El héroe se salva, a veces por sus propios medios y a veces no. También vuelve a casa, pero vuelve transformado en algo nuevo, sea esto para bien o para mal. No todos los finales tienen que ser dulces. Y es así de simple. La próxima vez que quieran pensar en estructurar su proyecto, sea literario o dramático, lo único que tienen que hacer es pensar en Caperucita. Presentar personaje, llevarlo hacia el bosque, sumergirlo en la oscuridad y la locura, hacerlo sufrir para cambiar y salir, devolverlo a su normalidad pero cambiado, o incluso devolverlo solo para verlo tener un final amargo. Esta es la estructura de 5 actos. Si te gustó este video, ve a patreon.com/Sergio Vicencio, donde puedes encontrar más contenido como este, pero también cerca de 300 horas de contenido original en podcast, donde hablo sobre fantasía y sobre relatos históricos que no parecen verdad. Nos vemos la próxima vez con más historias para contarte y más teoría para facilitar tu escritura.